No es algo así exactamente lo que dijimos en primer clase. Tal vez se mencionó algo parecido, pero no como tal. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad más viene a ser un control de lectura. lo que voy a, lo que se, lo que vamos a hacer cuando hagamos la revisión de práctico en clase viene a ser un control de lectura que hago ahí en el aula, a manera de que el compañero lea de lectura, comente de lo que ha investigado y así podamos comentar, hacer dedicar unos minutos a, a comentar, a analizar tal vez la parte de la cual se ha dado como práctico. Pero defensa como tal, no, eso no es defensa, defensa es otra cosa. ¿Ya? Entonces, más que todo, viene a ser como un control de lectura, ¿no? Obviamente, si alguien no lo ha hecho el práctico, también va a ser notorio y lastimosamente ahí le tocó la mala suerte y va a ser invalidado su práctico, ¿no? Porque se trata de que ustedes hagan el práctico hecho a mano con la finalidad de que lo lean, pero también de que entiendan, ¿no? Es justamente eso, para que ustedes mismos entiendan y ganen ese conocimiento. Eso respecto de lo que me preguntaban en cuanto a defensa. Entonces, no, no es defensa, es control de lectura de los prácticos y comentario y análisis en realidad. Por un lado. Por otro lado, decían, ¿y si lo presentamos en digital, dado que va a ser virtual? La respuesta es no. No se va a hacer virtual nunca. Los prácticos siempre se van a hacer a mano. Tal como se dijo en la clase, así se va a hacer. Siempre se van a hacer el contenido, más que todo, la carátula no importa, pero el contenido sí tiene que estar hecho a mano del práctico. Sí, pero las clases son virtuales, ok, no hay problema. Nosotros continuamos avanzando. Y si es que se diese el caso de que llevamos clases virtuales, como en este caso que tuvimos que hacer la virtual, ustedes lo van a guardar el práctico. En la siguiente clase, ya cuando nos veamos en persona, si hubiesen 2 prácticos, 3 prácticos, por ejemplo, que se acumulasen, entonces ese práctico o esos prácticos que se han acumulado me lo van a entregar. Tal vez ya no hagamos control de lectura porque ya estaríamos a destiempo, ¿verdad? Pero sí me lo tienen que entregar en físico cuando nos veamos en el aula para que yo pueda pasarlo a mi planilla de calificaciones. Yo manejo una planilla en la cual llevo control de asistencia, calificaciones de práctico y todo lo que estoy evaluando. Entonces, por ejemplo, el práctico 1 que ustedes tienen ahorita hecho a mano, no hay problema, guárdenlo y en la siguiente clase, cuando nos veamos en el aula, más el práctico que voy a dar hoy día, entonces ya me lo entregan los prácticos que acumulemos en la siguiente clase. Esa sería la segunda aclaración. A ver, voy a ver el comentario. Dice, el punto que dice fuente del contenido, es decir, link, lo escribimos a mano igual. Eso es indiferente. En realidad lo que a mí más me interesa es el contenido. Si usted quiere o ustedes quieren lo que es la carátula y lo que es la parte final donde está la bibliografía, eso lo pueden hacer en computadora, no hay ningún problema. Incluso le facilitaría porque tendrían que hacer un copy-paste de algunos enlaces, entonces es complicado hacer a mano. Hace un copy-paste y facilita bastante la cosa. Carátula y la bibliografía en computadora o a mano, no importa, pero el contenido del práctico sí o sí tiene que estar hecho a mano. Pablo, adelante, lo escucho. Pablo Toledo, levantó la mano. Perdón, ingeniero, es que se me apretó el botón. Va a disculpar. Ya, no hay problema. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Está clara la situación? No, no se había entendido bien. La verdad yo pensé que se había entendido bien, pero no había sido así. ¿Alguna pregunta? Ahora, en cuanto a las clases virtuales, no nos olvidemos que en realidad nuestra modalidad es presencial. Son alumnos, ustedes son alumnos de modalidad presencial, no son modalidad virtual. Sí, por la comodidad, muchas veces, facilidad que se hace virtual. En este caso se tuvo la consideración, dado el clima, porque luego salimos, cuesta agarrar micro, bueno, una serie de factores que yo lo entiendo y lo comprendo perfectamente. Pero cuando se avise con el debido tiempo, como se hizo en este caso, se tiene que hacer presencial porque tenemos que ir al aula también. Hoy día tenía que hacer presencial por los siguientes factores. Primero, porque teníamos que hacer control de lectura de los prácticos. Entonces, para mí me era importante que nos veamos en el aula. Segundo lugar, porque también tenemos que tener presencia en nuestra aula. No podemos darle todo el semestre virtual también, ¿no? Entonces, se va a avisar con el debido tiempo para que ustedes tomen la precaución de que estén
en la facultad y puedan ingresar al aula a la hora puntual, porque como se han dado cuenta, acostumbro a llevar mis materias con total puntualidad. Si es que se va a hacer de manera virtual, también se les avisa con debido tiempo. Hoy día, por ejemplo, finalmente se tomó la decisión de hacerlo virtual y eran, creo que las 5, 5:30, algo así era la hora. Entonces, yo creo que les daba el tiempo para ir a su casa. Yo miré la hora, si ya no haya dado tiempo, yo les había dicho imposible, ya la gente está ahí y no vamos a perjudicar a nadie, porque la idea no es perjudicar a nadie. Sin embargo, ya hay algunos compañeros que mediante nuestro coordinador me han tenido que decir que pedían licencia porque no habían llegado a su casa. No es esa la finalidad, la verdad, como les digo. Yo quería que todos estén en su casa y por eso es que con hora y media de anticipación se les avisó. De hecho, yo estaba en la zona norte, yo vivo por la zona sur. He atravesado toda la ciudad y he llegado puntual. Entonces, casi una hora de viaje estuve con la trancadera y todo, pero acostumbrémonos a ser puntuales, se les ha avisado con debido tiempo, entonces no me esperaba de que me pidan licencias porque no llegaron, porque estaban en la facultad y no llegaron a su casa. Incluso si alguno vive en provincia, generalmente las ciudades o pueblos que están aledaños o cerca a la ciudad, se llega en una hora a la guardia, he tenido alumnos de la guardia, he tenido alumnos del torno en hora y media, o porque con hora y media de anticipación daba para llegar. A Warnes creo que se tarda 45 minutos, bueno, en fin, vamos a hacerlo de esa manera, entonces, no nos acostumbremos que siempre va a ser virtual, especialmente cuando toque control de lectura de los prácticos, tenemos que ir al aula y tenemos que hacer lo que les comenté, ¿listo? Por ser hoy día la primera vez, lo hemos cambiado de virtual, pero en realidad debería ser presencial. Esa es la otra aclaratoria que quería hacer. Esos 3 puntos es lo que quería tocar antes de continuar con el avance. ¿Alguna duda o comentario, compañeros, antes que empecemos el avance? Buenas noches, ingeniero. Quería consultarle, cuando sea presencial quisiera saber si va a cambiar de aula porque el aula en realidad no alcanza cuando todos vamos a presencial, ¿no? Sí, sí, Alexander. Justamente ahora hablé con el encargado, el guardia, y ya yo le había encargado un aula más grande. Sí, a meter, cuando nos toque presencial, vamos a ir a un aula más grande. Ok, Peor gracias. cuando hace calor, es terrible meterse en esa aula pequeña y el aire que no da. Entonces, he visto que tenemos compañeros que pasan clase parado, algunos, entonces eso no está bien. No quiero para mi grupo eso. Entonces, no se preocupe, yo voy a conseguir aula más grande, va a llegar nuestro coordinador y ya el aula más grande, ya el colega, el guardia, ya sabe de que nos tiene que dar un aula más grande. ¿Ya? Eso no hay problema. Eso ya el coordinador agarra la llave y los espera a ustedes. Y por el grupo vamos a decir en tal aula, ahora pasamos clase y ahí todo el mundo entra. Ok, ¿Listo? gracias. Bueno, compañeros, dicho esto, entonces creo que quedó claro el tema de los prácticos. Más que todo era eso lo que quería aclarar porque no se había entendido. Vamos a continuar con el avance entonces en esta tercera parte de la unidad donde íbamos a ver las partes componentes de una red de datos. En realidad, cuando nosotros hablamos de una red de datos, generalmente nos imaginamos a primera una computadora y al hablar de redes, tal vez un cable, tal vez un router, tal vez un access point es lo que a primera vista se ve de una red. Pero en realidad, para que exista una red de datos, existen diversos componentes que lo podemos clasificar en varias partes, como lo estamos viendo aquí en la diapositiva. Están, por ejemplo, lo que son los dispositivos finales, están los medios de transmisión, están los dispositivos de interconexión, vamos a ver enseguida en detalle cada uno de ellos. Los protocolos de red también forman una parte importantísima de una red de datos porque sin ellos no existe una red. Y así también los sistemas operativos llegan a formar parte de una red de datos. Cuando nosotros hablamos de dispositivos finales, estamos hablando de lo que definimos en la anterior clase como computadoras. Son los dispositivos finales los que utilizan en realidad el usuario. En otras palabras, también se conoce como host. Estos dispositivos, al tener la descripción de computadora como tal, que dijimos que una computadora es un dispositivo que cuenta con procesador y memoria, necesariamente también debe contar con una tarjeta de red para poder formar parte de una red de datos, porque sin una tarjeta de red
no va a poder introducir la información a un medio de transmisión, sea este a través de cable o a través de señales de microondas, por ejemplo. Entonces, necesariamente se necesita tal vez una antena, tal vez un conector de cable, el UTP que tanto conocemos a nivel doméstico, a nivel de laboratorios o coaxial, cualquier cable. Entonces, hay una red que va a recepcionar, hay una tarjeta en el dispositivo final o en el host que va a recepcionar o va a permitir conectarse este dispositivo al medio de transmisión. Por mencionar entonces algunos ejemplos en cuanto a los dispositivos finales, podemos mencionar las computadoras de trabajo, las PC, por ejemplo, las portátiles, los servidores también vienen a ser dispositivos que consumen la red, consumidores de la red, dicho en otras palabras, las impresoras, los smartphones, los dispositivos de Internet de las Cosas, IoT, etcétera, etcétera. Entonces, esos vienen a ser los dispositivos finales. El otro componente que forma parte de una red de datos están los medios de transmisión. Cuando hablamos de los medios de transmisión, estamos hablando de los canales que van a conducir la señal, ya sea esta señal electromagnética, señal de radiofrecuencia, señal lumínica. Entonces, necesita un medio por donde tiene que viajar estas señales, sea a través de un cable o sea de manera inalámbrica. Entonces, si mencionamos los medios de transmisión, que bastante se utiliza esta palabra cuando hablamos a nivel ingeniería o a nivel técnico, los medios de transmisión, ¿a qué nos referimos con medio de transmisión? Nos estamos refiriendo a la fibra óptica, por ejemplo, que es un medio de transmisión lumínico, porque por esta viaja luz. Estamos hablando cuando hablamos de medio de transmisión, estamos hablando de cable coaxial, estamos hablando de los cables de cobre. En este caso estaríamos hablando de los cables de cobre, por ejemplo, los cables UTP, conocidos como UTP, que son los cables de red, que conocemos a nivel doméstico, como le decía, ¿no? O ahí en laboratorio también. Una red Ethernet cuenta con estos cables, que si nosotros le sacamos la cobertura, nos encontramos con 8 cablecitos pequeñitos. Bueno, en realidad vienen varias versiones. Aquí, como podemos ver, voy a cambiar el puntero, permítame. A ver, ¿dónde está este puntero? Aquí, por ejemplo, en la diapositiva les puse, estos son los cables UTP, esta es la imagen. Si nosotros sacamos la cobertura superior, nos va a encontrar con 8 cablecitos pequeñitos. Tiene su respectiva cobertura, tiene su respectivo aislante, dependiendo de la versión de cable, obviamente, pero eso lo vamos a ver más adelante en cuanto al detalle en sí de cada uno de los cables. Pero cuando hablamos de los cables de cobre, estamos hablando de este tipo de cables, porque es justamente el núcleo que transmite en realidad, obviamente no es el plástico no es transmisor, sino que estamos hablando de que tiene un núcleo compuesto de cobre. ¿Por qué creen que el núcleo de estos cables, como así también el del cable coaxial, que aquí lo estamos viendo, es bastante conocido, tiene un núcleo de cobre? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué cobre? Mientras acepta un compañero que se está adicionando a la clase. Porque el cobre es un excelente conductor de electricidad, ingeniero. Excelente respuesta, justamente porque el cobre es un muy buen conductor de electricidad. Es mejor que, por ejemplo, el aluminio, es metal también, ¿no? El hierro, o sea, si nombramos otros metales, no son excelentes conductores como lo es el cobre. Solamente hay un metal que es mejor conductor. ¿Saben cuál es? ¿El oro? El oro. Correcto. El oro es mejor conductor que el oro. cobre. Saldría caro, imagínense los cables con oro. Lo convertimos en joya, pues mejor, ¿no? Es un metal demasiado caro. En algunos dispositivos o piezas electrónicas sí se utiliza el oro, por ejemplo, en los procesadores tiene algunas pequeñas partecitas que lleva oro por el tema de la conducción justamente. Pero para mantener el equilibrio en cuanto a costo-beneficio, la mejor opción es el cobre. Entonces es un excelente conductor. Se utiliza para los cables coaxial, como vemos acá, y para los cables de cobre o los cables UTP y otros tipos de cables que son conductores, ¿no? Con núcleo de cobre. El cable coaxial generalmente lo asociamos para transmisión de televisión por cable. Es un transmisor de TV cable por excelencia. Muchas personas lo asocian directamente y únicamente para eso. Pero les comento que el cable coaxial también puede compartir o transmitir datos como tal. De hecho, dada su cobertura, su resistencia que tiene también una resistencia en cuanto a durabilidad, pero también tiene una resistencia que cubre en cuanto a
en cuanto a ruido, que vienen a ser intromisiones de otras señales ajenas. Entonces tiene una cobertura muy buena que hace que la información que va en realidad por el núcleo de cobre esté protegida la señal, quiero decir. Entonces existe una protección física, pero también una protección a nivel electromagnética. Entonces, este tipo de cable en realidad no es solamente para TV cable, sí, se utiliza tanto, pero también transmite datos. Lo que pasa es que este tipo de cable se utiliza mucho en exteriores, dada la durabilidad y la protección que tiene. Entonces, se utiliza para exteriores en los cables de afuera, por así decirlo, que las compañías utilizan, y a través de estos cables pueden llegar a hacer transmisiones de datos también. A nivel doméstico, generalmente las tarjetas de red no tienen conectores coaxiales, sino que ya estamos acostumbrados a utilizar estos cables, ¿no? El cable UTP. Bueno, el tema de la fibra óptica, eso más adelante lo vamos a ver más en detalle, pero aquí estamos hablando de que los medios de transmisión son estos y la fibra óptica viene a ser un componente también que está clasificado dentro de lo que es medio de transmisión. Finalmente tenemos el otro medio de transmisión, que son las señales de radiofrecuencia. Son señales de radiofrecuencia con emisión a través de antenas, eso lo sabemos muy bien. Pueden ser antenas parabólicas, pueden ser antenas tipo de access point, como lo vemos ya más a nivel doméstico, antenas satelitales. Entonces existe una diversidad de antenas que ayudan a la recepción de estas señales de radiofrecuencia, obviamente modulando, regulando determinada señal, ¿no? Para que esta transmisión sea posible tanto a nivel de transmisor como a nivel de receptor. Bueno, eso es otra historia que lo vamos a ver en la unidad 3. Entonces, ya hemos visto los dispositivos finales, ya hemos visto los medios de transmisión, componente muy importante dentro de una red de datos, y también tenemos los dispositivos de interconexión. Los dispositivos de interconexión en algunos libros también son conocidos como dispositivos intermedios. Me parece que en CCNA, cuando hacen los cursos de Cisco, lo llaman, creo que le llaman dispositivos intermedios, si no estoy mal. Algunos autores en algunos libros un poco más antiguos incluso le llaman dispositivos conmutadores. ¿Qué vienen a hacer estos dispositivos? Pues son los dispositivos que hacen las veces de interconexión, o sea, son dispositivos por excelencia o con una función específica, es lo que quiero decir, que sirven justamente para interconectar las redes. Por ejemplo, tenemos los routers, tenemos los switches, están los hubs, están los bridge, bueno, y una serie de dispositivos intermediarios que sirven para conmutar una red desde un punto A a un punto B, por ejemplo, o para un conjunto de computadoras y mantengan una interconectividad entre varios dispositivos, es necesario este dispositivo intermedio, un switch, por ejemplo. Un router que funciona ya a nivel más amplio, un switch, para que vayan entendiendo, un switch sirve para interconectar dispositivos finales, tipo host, a nivel local, quiero decir. En cambio, un router sirve para interconectar redes. Eso es diferente, es un punto de vista mucho más amplio. Lo vamos a entender más adelante cuando veamos las topologías. El hub viene a ser un dispositivo más primitivo en cuanto a switch. Es como un switch, pero no inteligente. Este tipo de dispositivo lo que hace es que también interconecta varias computadoras ahí en ese mismo dispositivo, pero lo que hace es que cuando llega una señal de transmisión vía cable, porque esto funciona con medio de transmisión cableado, entonces lo que hace este dispositivo, el hub, le envía a todos los dispositivos que están conectados a ese hub. Entonces se crean lo que se conoce como tormentas de broadcast. Broadcast en español viene a ser difusión. Se crea una tormenta de difusión. Me está utilizando el ancho de banda de toda la red. Eso no es óptimo. Eso me mantiene la red muy ocupada. Los protocolos hacen de que tengan que esperar los demás a que no se sature el canal para que pueda hacer otro envío de información. Sin embargo, los switches, muy parecido, incluso a nivel físico, si lo vemos en una foto es parecido, pero un switch, lo que hace en realidad ya es evitar la tormenta de broadcast. Recibe la información, este dispositivo intermedio, y no le envía a todos, sino que ya maneja una pequeña tabla ahí adentro en su memoria,
y va a decir, ah, este va para este punto y hace una conmutación interna. Conecta, no cables, porque esto se maneja a nivel de circuitos, pero para que lo entiendas, es como si conectara el punto específico del receptor y hace un envío específico a ese, a ese destino. Y no así a todos, ¿me entienden? Entonces ya maneja la información de una manera más inteligente, por así decirlo, porque ya se maneja tablas. En realidad aquí está manejando basado en las direcciones físicas, que las direcciones físicas son las direcciones que vienen grabadas en todas las tarjetas de red de todos los dispositivos a nivel mundial. Y cada dirección física es única a nivel mundial. Entonces, a nivel de switches, se maneja ese tipo de direcciones. Ahora, si subimos más arriba, antes que subamos al router, si seguimos hablando de switches, estamos hablando de un conjunto de computadoras que están conectadas a nivel local a ese dispositivo intermedio. Puede ser en una casa, por ejemplo, puede ser en un laboratorio, dentro de un entorno local, se hace la transmisión perfectamente, ¿no? O en oficina. Se puede interconectar un switch con otro switch para alargar un poco la información entre un punto y otro punto, también se puede. Eso se conoce, por ejemplo, una topología tipo cascada. Seguramente se encontrarán en varias empresas que algunos técnicos le dan esa solución. Como ingeniero, personalmente, no es algo que me agrade hacer mucho, pero sí, también funciona. Conectar, enganchar un switch con otro para alargar el punto de conexión entre un dispositivo final y otro que se encuentra en un lugar un poquito más alejado, funciona también. Pero estamos hablando de redes a nivel local. Si subimos ahora de nivel y hablamos de router, el router ya viene a ser una computadora. El router ya tiene procesador y memoria. El router ya tiene un sistema operativo. El router ya maneja protocolos. El router ya maneja direcciones lógicas. Aquí es donde se maneja lo que se conoce como direcciones IP. Entonces, también maneja protocolos de enrutamiento. ¿Por qué maneja protocolos de enrutamiento? Porque lo que hace un router es no interconectar solamente dispositivos finales. Lo que hace un router es interconectar una red en un lugar con otra red en otro lugar. Entonces tenemos dos redes y en medio ponemos un router, podemos hacer una interconexión ya de mayor amplitud. Más adelante vamos a ver en las topologías cómo es que funciona esto. Pero para que ya vayan teniendo una idea, entonces ese vendría a ser las funcionalidades de cada dispositivo. Actualmente existe híbrido entre switches y router. Ustedes van ahí al chiriguano y le dicen, véndame un router. Y estos routers ya vienen con reconocimiento de direcciones físicas y lógicas. Ya viene a hacer las veces de switch, pero también las veces de router. Hacen un enrutamiento porque permite una conexión a internet. Bueno, más que todo porque facilita, ¿no? la vida del usuario común a nivel domiciliario, por ejemplo, ¿no? Existe ese híbrido actualmente. Antiguamente no existía. Cada dispositivo era bien marcado. Ahora, si vamos a hacer una conexión de una red de datos, un cableado estructurado, por ejemplo, vamos a ver que en los racks vienen a ser como como esas cajitas donde se ponen estos dispositivos. Hay una palabra más técnica, no me acuerdo en este momento, cabina, algo así que le llaman. Bueno, ahí sí ya tendremos que colocar estos dispositivos que son más especializados. Estamos hablando de un cableado a nivel profesional, ya no doméstico. Este cableado, por ejemplo, este tipo de cableado estructurado lo vemos en la facultad. Existe esto, están estos racks donde están los switches bien ordenados, está todo el cableado ahí y hay un router que interconecta con otra red. Entonces, eso ya a nivel profesional se maneja con dispositivos más específicos. Pero a nivel doméstico, como les decía, se manejan a veces estos dispositivos a nivel híbrido. No siempre, ¿no? Pero por lo general uno va, como les digo, al chiriguano y le venden un híbrido entre switch router y encima es un access point. Encima viene con antena. O sea, es una maravilla. Ayuda muchísimo, facilita mucho también la interconectividad en la red a internet, tanto a nivel doméstico como a nivel empresarial, por qué no decirlo. Bueno, podremos hablar muchísimas cosas sobre esto, pero por ahora, como estamos en la parte introductoria, vamos a quedar ahí en cuanto a lo que son los dispositivos de interconexión o dispositivos conmutadores o dispositivos intermedios, así pueden llamarle. Otro componente muy importante dentro de
dentro de una red de datos, es decir, parte de una red son los protocolos, porque sin los protocolos no se podría trabajar mucho. Recuerden cuando hablamos de la red Aloha, la primera red inalámbrica de transmisión de datos que se inventó en las Islas Hawaianas, ¿se recuerdan que les comenté la historia? Esa red a nivel físico sí hacía transmisión de radioenlace, de radiofrecuencia, pero si no existiese un protocolo, como les comenté aquella vez, iba a ser complicadísimo, por no decir casi imposible, hacer una transmisión. Esto viene a ser como los semáforos, que da luz verde para que haga la transmisión o luz roja para que no haga en determinado momento, o cómo actuar en determinada situación cuando hay un error, por ejemplo, cómo recuperarse de un error, cómo hacer el reconocimiento de una dirección, de una dirección de lógica transmisora, por ejemplo. Entonces existen determinados protocolos. Uno de ellos está, por ejemplo, el protocolo de Internet, IP, el protocolo de control de transmisión, el TCP, que para conectarse a Internet, por excelencia, estos dos protocolos son los utilizados. El famoso protocolo TCP/IP, ¿verdad? Que nos ayuda a mantener direcciones lógicas IP a nivel doméstico y nos ayuda a sacar la información de nivel local o doméstico hacia la Internet, que es una red pública, una red de redes, como lo comentamos en la anterior clase. Otro protocolo, cómo realizar la transferencia de archivos, y así puede existir una serie de protocolos. Para ir adelantándonos un poco, entonces, la palabra protocolo. ¿Qué es un protocolo? Bueno, debimos comentarlo antes, pero ya está aquí en la diapositiva. Los protocolos, dicho en pocas palabras, son reglas y convenciones que permiten la comunicación y la transferencia de datos entre dispositivos de red. Quedémonos con esta parte, ¿no? Son reglas y convenciones. Son reglas y convenciones, ¿ok? Que, bueno, permiten la comunicación y la transferencia de datos. En realidad, la palabra protocolo la vamos a analizar también en la siguiente unidad, pero aquí que se entienda de que es una parte fundamental dentro de los componentes o los ingredientes para tener funcionando una red de datos. Finalmente, no podemos dejar de lado los sistemas operativos, y un sistema operativo sería imposible, pues también, ¿no? Tener una red de datos. ¿Qué es un sistema operativo? Bueno, ahí ya está en la diapositiva, ¿no? Es un software que administra los recursos de una computadora. Por ejemplo, los sistemas operativos que conocemos, el famoso Windows, Linux, está el Mac OS, y está, por ejemplo, el sistema operativo orientado a dispositivos intermedios, que es el Cisco iOS. Este sistema operativo reside en los routers y es específicamente para protocolos de enrutamiento que se maneja a nivel de consola, parecido a la consola DOS o al terminal de Linux. También el Cisco tiene su respectiva terminal. Bueno, entonces un sistema operativo gestiona y administra la comunicación de la red. Los routers también cuentan con sistema operativo. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, todos los sistemas operativos, cualquiera de ellos sea, tiene un apartado de la configuración para las redes. Si vamos al Windows, por ejemplo, vamos al menú específico y nos permite colocar la IP de esa computadora. Nos permite, por ejemplo, colocar la máscara, nos permite colocar el gateway. Bueno, una serie de factores que ayudan para que ese dispositivo, a través de su sistema operativo, pueda conectarse a una red de datos. ¿Qué es una IP? ¿Qué es un gateway? ¿Qué es una máscara? Eso lo vamos a ver en la unidad 5. Pero aquí lo que interesa es que se entienda de que el sistema operativo es una parte fundamental dentro de lo que es componentes de una red. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí, compañeros? Voy a pedirle a todos que silencien su micrófono, por favor. Todo el mundo tiene que silenciar el micrófono para no interrumpir la clase. Levantó la mano. Adelante, Zulma Rodríguez. Creo que se le activó solito su micrófono, ingeniero, de hace rato, está haciendo bulla. Sí, parece que está roncando. Vamos. Parece que está durmiendo, ¿eh? Sí, le escucho roncando. Ya, ¿se cayó? ¿Me confirman? Vamos a ver. Sí, se cayó. Ya, porque si no, ya la tendríamos que sacar. Ya, vamos a continuar entonces con la siguiente parte en la cual vamos a hablar de los tipos de redes de acuerdo a sus diversas clasificaciones.
Antes de eso, voy a pedir a nuestro coordinador, por favor, proceda a tomar lista. ¿No hay nuestro coordinador? Nicky, ¿está por ahí? Ah, caramba, se durmió el coordinador también. Ah, está ya, dice que sí está. Active su micrófono y tome lista, Nicky. ¿Cuál vamos a ver los tipos de redes? En realidad viene a ser una clasificación. ¿Cómo es que se clasifican las redes? De acuerdo a diversos criterios, depende del ojo con el que le miremos, por así decirlo. Podemos clasificar una red. Entonces, si nosotros, por ejemplo, la vemos desde el punto de vista del alcance de una red, podemos hablar de las redes según su alcance y se clasificarían en estas cuatro, en redes de área personal, redes de área local, redes de área metropolitana y redes de área extendida. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista según su medio de transmisión, podemos clasificar una red desde ese punto de vista según si es con medios de transmisión, medios guiados o con medios no guiados. Si lo vemos desde el punto de vista de su relación funcional, estaríamos hablando de una red tipo cliente-servidor o una red punto a punto. Si lo vemos desde el punto de vista de la direccionalidad de su transmisión, podemos hablar de tres tipos de redes. Puede ser la simplex, la semi-duplex o half-duplex y la full-duplex. Si lo vemos según su grado de difusión, estaríamos hablando de una intranet o una internet. Si lo vemos desde el punto de vista según su topología, entonces ahí estaríamos hablando de redes bus, red anillo, estrella, extendida, árbol, malla o una red mixta. Entonces vamos a ver de qué se trata cada una de ellas para que le entiendan. Quédense con esta parte importante, por favor, para que lo contextualicemos bien, para que lo entiendan bien de qué estamos hablando. Las redes podemos clasificarlas según el punto de vista con el que los estemos mirando, según su alcance, según su medio de transmisión, según el punto de vista de su relación funcional. La podríamos clasificar según la direccionalidad de transmisión. La podríamos clasificar, si es que lo vemos desde el punto de vista, según el grado de difusión. Y una clasificación muy común es verlo desde el punto de vista según su topología. Veamos, si hablamos de las redes clasificadas desde el punto de vista según su alcance, podemos mencionar, en realidad podemos mencionar más, lo vemos en los libros, pero vamos a mencionar al menos la más importante. Por ejemplo, está primeramente las redes de área personal, por sus siglas en inglés PAN. Son redes de área personal que tienen conectividad de alcance muy pequeñito. En realidad, para redes de no más de 5, tal vez a 10 metros. Para este tipo de redes se puede utilizar Wi-Fi, se puede utilizar también el medio de transmisión, el Bluetooth, por ejemplo. Incluso se podría utilizar el Zigbee. Por ejemplo, para interconectar dispositivos entre dispositivos, celular con computadora. Podemos conectar una portátil con una impresora que no esté muy lejos o dispositivos que estén más cerca todavía, como un mouse, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de redes que también son redes porque utilizan interconexión, utilizan protocolo de comunicación, pero dado su alcance que es muy pequeñito, estamos hablando de redes de área personal. El otro tipo de red, según su alcance, son las redes LAN. Este tipo de red es muy común. Por sus siglas en inglés, vendría a ser redes de área local, Local Area Network, si lo vemos en inglés. Este tipo de redes en realidad funcionan dentro de un mismo entorno. No como las redes a nivel personal, que sería dentro de un mismo escritorio. En este caso ya sería dentro de una misma habitación, en una casa tal vez, podría funcionar dentro de un laboratorio, entonces estamos hablando de una red de área personal. Sin importar, no estamos mencionando si lo hace con cable o inalámbrico, no estamos viéndolo desde ese punto de vista. Lo estamos viendo desde el punto de vista de su alcance a nivel doméstico, si es una casa de 2 pisos, etcétera, se puede hacer una distribución. Podríamos hablar de una red que va a funcionar en ese mismo establecimiento
una red de área local. Agrandando un poco más el alcance, porque estamos viendo las redes de área metropolitana. Perdón. Las redes de área metropolitana, ya no estaríamos hablando de un edificio, sino que interconectamos un barrio. Intentamos, por ejemplo, esto por eso todos los campus y módulos o dentro de una misma ciudad. Entonces estaríamos hablando ya de redes que no funcionan en un entorno muy local, sino que ya funcionan a nivel metropolitano. Pero dentro de las redes metropolitanas que tienen un alcance relativamente ya grande, podríamos hablar de redes de campus también. Algunos autores en algunos libros van a encontrar que dice las redes CAM, C-A-M, Campus Area Network. Viene a ser una parte de la red metropolitana. Por ejemplo, aquí podría ser en los módulos, esa es una red de área campus. El campus universitario es una red CAM, es una campus area, por su sigla en inglés, entonces es más pequeño, pero la red metropolitana, como le decía, ya funciona en un entorno más grande, dentro de una ciudad, diferentes barrios, toda la ciudad sería un buen ejemplo de redes de área. Lo mismo, a través de vía inalámbrica, configurada, bueno, eso es medio de transmisión, eso lo dejamos de lado. Solamente lo estamos viendo de acuerdo al punto de vista según el alcance que tiene la red. Finalmente, tenemos una clasificación de un alcance mucho más grande que vienen a ser las redes de área extendida. Wide Area Network, por sus siglas en inglés, por eso son las redes. Este tipo de red ya funcionaría pues a nivel del país, a nivel continental. Una muestra de este tipo de red, ya la red Internet, ¿no? Que funciona a nivel continental. Lo puede hacer a través de óptica, a través de señales de transmisión satelital, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, las redes según su alcance podemos mencionar algunas de ellas de acuerdo al área de cobertura, área personal, área local, área metropolitana o área extendida. Personal Area Network, Local Area Network, Metropolitan Area Network y Wide Area Network, por sus siglas en inglés. Así se clasifican las redes según su alcance. Pero si lo vemos desde el punto de vista del medio de transmisión que están utilizando, ahí ya cambia la cosa. No nos interesa el alcance, sino qué tipo de red de acuerdo al medio de transmisión. Serían las redes que utilizan los medios guiados y los medios no guiados. Los medios guiados vienen a ser los medios tipo cableados. Por ejemplo, el cable UTP, que bastante lo utilizamos, lo hemos comentado bastante ya, con conectores RJ45, obviamente, que forma parte de ese mismo cable. Están, por ejemplo, los cables coaxiales. Bueno, aquí está, ¿no? Coaxial, este viene a ser el conector en realidad. Conector del cable coaxial. Está el cable de fibra óptica, también es un medio guiado. Entonces son transmisiones ya sea electromagnética o lumínica que funcionan a través de un cable. Entonces la fibra óptica entraría en esta clasificación. Según medio de transmisión, también estarían los medios, las redes que utilizan los medios no guiados. En este caso estaríamos hablando de redes que trabajan a través de señales de radiofrecuencia. Estaríamos hablando, por ejemplo, de las redes que utilizan Wi-Fi, que utilizan Bluetooth, utilizan WiMAX, utilizan Zigbee, por ejemplo. Entonces, utilizan tal vez señales satelitales, etcétera. Todo ese tipo de transmisión que también transmite datos e información, todo lo que estaría dentro del concepto de red de datos. Si lo vemos desde el punto de vista de medios de transmisión, con medios no guiados, estaríamos hablando de transmisiones a través de antenas. No existe una conexión física como tal, pero sí existe una transmisión